Cuando las serpientes, esas almas venenosas disfrazadas de amistad, de simpatía o de consejo, deciden enroscarse en el camino de Sagitario, se topan con una fuerza que jamás imaginaron. No importa cuán silenciosa o disfrazada venga su energía, porque Sagitario, aunque a veces parezca distraído, ingenuo o demasiado confiado, posee un radar interno que, tarde o temprano, percibe la traición, la mala intención, la envidia escondida entre sonrisas falsas. Sagitario es fuego puro, pero no un fuego descontrolado. Es un fuego que observa, que mide, que espera. Puede parecer que no se ha dado cuenta, puede que incluso te dé una segunda o tercera oportunidad. Porque Sagitario, en su esencia más noble, cree en el bien, cree que las personas pueden cambiar. Pero cuando ese límite invisible se cruza, cuando la serpiente muerde con más fuerza o intenta manipular, dañar o frenar el avance de Sagitario, entonces se desata algo imposible de detener. Sagitario no se hunde en el lodo con la serpiente. No pelea con las mismas armas. Su defensa es más elevada, más inspiradora. Lo primero que hace es alejarse. Lo hace sin previo aviso, sin grandes discursos. Desaparece como un cometa que ya no puede ser contenido por ninguna órbita. Porque su libertad es sagrada, su paz es su hogar, y no permite que nadie contamine su esencia. Sagitario no necesita gritar para demostrar que está herido. Se va. Y en su partida, deja atrás a quien intentó oscurecer su luz. Y si no puede irse, si la vida lo obliga a permanecer cerca de esa energía tóxica, entonces se eleva por encima de ella. Sagitario no se rebaja. No juega sucio. Se enfoca en su crecimiento, en su expansión, en su camino. Porque mientras otros pierden tiempo en el odio, en la manipulación y en los juegos mentales, Sagitario está construyendo algo más grande. Está mirando al horizonte, donde sus sueños lo esperan, donde su verdad brilla sin sombra. Pero eso no significa que Sagitario sea débil o pasivo. Cuando lo atacan directamente, cuando las serpientes intentan frenar su fuego, su respuesta puede ser brutalmente honesta. Sagitario es regido por Júpiter, el planeta de la justicia, y cuando habla, lo hace con una verdad tan poderosa que desarma cualquier máscara. Su lengua puede ser flecha, precisa y letal, no porque hiera por herir, sino porque apunta al corazón de la mentira. Porque Sagitario no tolera la falsedad, y cuando decide hablar, deja al descubierto lo que otros esconden con capas de hipocresía. A diferencia de otros signos que tal vez planean venganza o se quedan atrapados en el rencor, Sagitario toma la experiencia y la transforma en sabiduría. Aprende. Crece. Se hace más fuerte. Las serpientes que intentan herirlo sin saberlo le están dando lecciones de resistencia, de intuición, de claridad. Y con cada intento de ataque, Sagitario afina su visión, pule su alma, y se convierte en una versión más despierta de sí mismo. Las personas tóxicas no pueden con Sagitario porque no pueden seguirle el ritmo. Porque él no se engancha en su juego. Porque su alma está hecha para la expansión, para los grandes ideales, para la búsqueda de sentido. Y por eso, todo intento de manipulación termina chocando contra una fuerza que no necesita violencia para vencer. Sagitario vence con luz, con su capacidad de elevarse por encima del drama, con su impulso innato de seguir adelante, incluso cuando todo alrededor parece veneno. Las serpientes odian eso. Odian la libertad con la que Sagitario vive. Odian que no necesite la aprobación de nadie. Odian que pueda reírse incluso después de ser traicionado. Que vuelva a creer, que vuelva a amar, que siga soñando. Porque no hay veneno que destruya un espíritu que ha nacido para volar. Y ese es el mayor poder de Sagitario, que no importa cuántas veces lo intenten detener, su alma está destinada a expandirse, a brillar, a recorrer caminos que otros ni siquiera imaginan. Las serpientes quedarán atrás, enredadas en su propio veneno, mientras Sagitario seguirá cabalgando hacia su destino, con el arco en alto, la mirada firme y el fuego en el corazón. Nada ni nadie puede detener a un alma que ha sido tocada por la verdad. Y Sagitario es, ante todo, verdad. Hay algo en la presencia de Sagitario que, sin necesidad de palabras, incomoda a las serpientes. Es su energía libre, su capacidad de moverse sin ataduras, de soñar sin límites, de hablar con franqueza. En un mundo donde muchos esconden lo que sienten o lo que son por miedo, por conveniencia o por estrategia, Sagitario irradia autenticidad. Y esa autenticidad, tan pura y desbordante, actúa como un espejo para los que viven en la sombra.
Las serpientes no soportan ese reflejo. Porque donde Sagitario muestra esperanza, ellas se sienten vacías. Donde Sagitario proyecta alegría, ellas perciben su propia amargura. Donde él avanza con fe en su camino, ellas se ven atrapadas en su necesidad de controlar, de retener, de frenar lo que no pueden entender. Sagitario, aunque parezca distraído por su entusiasmo, posee una conexión intuitiva con el entorno. No necesita pruebas contundentes para sentir que algo no vibra bien. A veces su espíritu inquieto lo lleva a pasar por alto las señales, a dar el beneficio de la duda. Pero hay una sabiduría ancestral en su fuego. Una voz interna que lo guía, que lo alerta, que le dice cuándo confiar y cuándo guardar distancia. Y aunque no siempre lo escuche de inmediato, cuando lo hace, esa voz se vuelve su brújula. No necesita venganza porque su mayor defensa es el conocimiento que gana, la comprensión profunda de quién merece estar a su lado y quién no. Una de las armas más subestimadas de Sagitario frente a las personas tóxicas es su capacidad de transformar el dolor en visión. Las serpientes quieren que se enrede en su juego, que se detenga, que se quede atrapado en la confusión. Pero Sagitario, aún con el corazón roto, mira al cielo y sigue buscando respuestas. Su herida se convierte en impulso, su caída en impulso para saltar más alto. Hay una resiliencia inquebrantable en su forma de amar, de confiar, de seguir creyendo en los demás incluso después de haber sido traicionado. Porque su esencia no se mancha con la oscuridad ajena. Aprende a protegerse, pero no permite que lo que vivió lo convierta en uno más de ellos. Sagitario, además, tiene una relación única con la soledad. A diferencia de aquellos que necesitan rodearse de gente para sentirse validados, él sabe disfrutar de su propio mundo. Puede replegarse, desaparecer por un tiempo, volver a encontrarse. Y en esa soledad encuentra respuestas, reencuentra su centro, limpia su energía. Las serpientes odian eso, porque su mayor poder está en el caos, en la distracción, en el ruido emocional. Pero Sagitario se regenera en silencio. No necesita escándalos ni confrontaciones teatrales. Se reconstruye desde dentro, y cuando vuelve, lo hace más fuerte, más claro, más imparable. Otro aspecto poco comprendido de Sagitario en su defensa contra personas tóxicas es su conexión espiritual. Ya sea a través de la filosofía, la religión, la meditación o simplemente la contemplación del universo, hay en él una búsqueda constante de sentido. Esa búsqueda lo protege, lo eleva. Lo conecta con verdades más grandes que cualquier ataque. Porque mientras otros se consumen en batallas pequeñas, Sagitario se pregunta por qué, para qué, hacia dónde. Y en esa búsqueda encuentra claridad. Su visión no se limita a lo inmediato, a lo superficial. Va más allá. Y esa capacidad de ver el panorama completo lo ayuda a no engancharse con las trampas del momento. Ve más allá de la serpiente. Entiende que su veneno no es más que el reflejo de su propia frustración, y se aparta sin odio, sin rencor, simplemente con la certeza de que su alma fue hecha para horizontes más amplios. Sagitario también posee un humor que desarma. A veces, cuando la serpiente cree haberle afectado, él responde con una risa. Una risa auténtica, que no minimiza el dolor pero que lo libera. Ese humor, esa capacidad de reírse incluso en medio de la tormenta, desestabiliza a quienes quieren verlo caer. Porque el verdadero poder de Sagitario es que no necesita destruir a nadie para sentirse poderoso. Su triunfo está en seguir brillando, en mantenerse fiel a sí mismo, en no permitir que el veneno de otros le robe la capacidad de soñar. Y, sin embargo, no hay que confundir su luz con ingenuidad. Cuando Sagitario aprende, lo hace de forma definitiva. No vuelve al mismo lugar dos veces. No tropieza con la misma serpiente. No se aferra a lo que ya no vibra con su verdad. Puede dolerle soltar, porque su corazón es generoso. Puede costarle aceptar que alguien que apreciaba era, en realidad, una amenaza para su paz. Pero una vez que ve la verdad, actúa. Y no hay vuelta atrás. Su fuego no solo ilumina, también purifica. Quemará puentes si es necesario, y aunque le duela, seguirá caminando. Porque su lealtad no es ciega. Su amor no lo convierte en mártir. Y su libertad vale más que cualquier relación contaminada. Las serpientes, por muy astutas que sean, no pueden controlar a quien ha nacido para expandirse. Porque Sagitario no busca dominio, no busca aplausos, no busca poder sobre otros. Busca experiencias,
crecimiento, conexión verdadera. Y esa pureza, esa integridad, lo hace invulnerable de una forma que muchos no entienden. No se trata de escudos ni de barreras visibles. Se trata de vibración. De una energía tan auténtica que todo lo falso termina revelándose por sí solo. En el fondo, lo que más teme una serpiente es lo que Sagitario representa, una vida vivida con verdad, con coraje, con luz. Porque nada aterra más a la oscuridad que alguien que, aún herido, sigue brillando. Y Sagitario, aún con cicatrices, jamás deja de ser fuego. Lo que muchos no comprenden sobre Sagitario es que su espíritu está forjado en la intensidad de la experiencia. No es alguien que simplemente vive por vivir, él absorbe, siente, aprende, se transforma. Y cuando las serpientes, esas personas que operan desde la oscuridad emocional, intentan intoxicarlo con su veneno, no están enfrentándose a alguien inocente o fácilmente manipulable. Están provocando a un guerrero del alma, alguien que ha caminado por senderos tanto de luz como de sombra, alguien que ha tropezado con sus propios límites y los ha superado. Una de las herramientas más poderosas de Sagitario, y una de las menos reconocidas, es su memoria emocional selectiva. Él no se aferra al dolor como otros signos podrían hacerlo. No repite en su mente una y otra vez la traición, el desprecio, la mala intención. No porque no le importe, sino porque sabe que quedarse estancado en el pasado es permitir que la serpiente gane. Su mirada siempre está puesta hacia adelante. Prefiere invertir su energía en lo que puede crear, en lo que puede descubrir, en los caminos aún no explorados. Su alma no fue hecha para vivir encadenada al resentimiento. Y esto a veces desconcierta a quienes lo dañaron. Porque esperan rencor, esperan represalias, esperan ver a un Sagitario herido buscando justicia inmediata. Pero él, en lugar de eso, elige crecer. Elige entender que no todo el mundo vibra con su misma intensidad. Que no todos conocen la lealtad, la transparencia o la pasión por la vida que él conoce. Y aunque eso le genere tristeza, no le impide avanzar. Al contrario, le recuerda que su luz no está hecha para todos los escenarios, y que a veces el mayor acto de amor propio es retirarse en silencio. Lo que también suele pasar desapercibido es la fuerza espiritual que Sagitario canaliza cuando se enfrenta a la oscuridad ajena. Él no solo busca respuestas externas, también activa un poder interno que se manifiesta en momentos de crisis. En medio del caos, cuando otros se hunden, Sagitario encuentra guía en lo intangible. Hay una fe inquebrantable en el que no necesariamente proviene de una religión o creencia específica. Es una conexión con algo mayor, un fuego que arde dentro de él y que le recuerda que todo tiene un propósito, incluso el dolor, incluso la traición. Este tipo de resiliencia lo vuelve indestructible, porque sabe que, por muy fuerte que sea el golpe, no será el final. Otro aspecto poco explorado es la forma en que Sagitario transforma el aprendizaje doloroso en sabiduría para compartir. No se guarda su experiencia como un secreto. No se encierra en sí mismo. Al contrario, su naturaleza generosa lo impulsa a convertir lo vivido en guía para otros. Es ese tipo de persona que, luego de sobrevivir a una serpiente, te cuenta cómo fue, qué señales vio, qué sintió, qué aprendió. No para revivir el pasado, sino para iluminar el camino de quienes puedan estar caminando por rutas similares. Su dolor se vuelve palabra, su caída se convierte en consejo, su lucha se transforma en luz para otros. Esa es una de sus formas más sutiles y poderosas de vencer. Además, hay una justicia natural en la energía de Sagitario. No necesita ensuciarse para que el universo se encargue de poner las cosas en su lugar. Él entiende que todo acto, bueno o malo, tiene una consecuencia. Que la energía que uno emite, tarde o temprano, regresa. Por eso no pierde tiempo deseando el mal ni planeando venganzas. Él sigue su camino, confiando en que la vida se encargará. Y lo más asombroso es que casi siempre es así. Las serpientes que intentaron cortarle las alas terminan enfrentando sus propias sombras, mientras Sagitario ya está lejos, en otro nivel, viviendo otra vida. Pero eso no significa que siempre salga ileso. Hay veces que las serpientes muerden con tanta fuerza que dejan cicatrices profundas. Hay momentos en los que Sagitario siente que su fuego se apaga, que su confianza en el mundo tambalea. Sin embargo, incluso en esos momentos de oscuridad, algo en su interior le recuerda quién es. Esa chispa que lo hace levantarse, incluso cuando todo parece perdido, es parte de su esencia. Porque ha nacido para levantarse, para reinventarse,
para recorrer caminos imposibles. No importa cuántas veces lo derriben, siempre encontrará la manera de volver a creer. También es importante mencionar que, aunque Sagitario es optimista por naturaleza, cuando alguien lo traiciona de forma constante o deliberada, puede llegar a cerrar la puerta con una determinación que deja sin palabras. Porque su paciencia tiene límites, y una vez cruzados, no hay retorno. Es ahí donde se activa su lado más frío, más cortante, más impredecible. Ya no mira atrás, ya no explica, ya no espera. Simplemente se va. Y quien fue expulsado de su vida siente ese vacío como un castigo, porque perder a Sagitario es perder una fuente inagotable de luz, de entusiasmo, de verdad. En lo profundo de su ser, Sagitario no guarda odio. No lo necesita. Su poder no viene de lo que destruye, sino de lo que es capaz de construir incluso después de ser herido. Y eso es lo que las serpientes nunca podrán entender ni imitar. Que no hay oscuridad que pueda competir con un alma que arde desde adentro, que no hay manipulación que pueda con una mente libre, que no hay veneno que alcance a quien ya ha trascendido el dolor y lo ha convertido en fuerza. Y así, sin buscarlo, Sagitario deja una lección para todos. Para quienes lo traicionaron, para quienes lo subestimaron, para quienes intentaron apagar su luz. Les demuestra que no hay nada más temible que alguien que sigue adelante con el corazón intacto. Porque mientras las serpientes se pierden en su propio laberinto de sombras, Sagitario sigue cabalgando hacia el horizonte, libre, salvaje, eterno. Hay una dimensión poco explorada en la forma en que Sagitario se enfrenta a las personas tóxicas, su innato impulso por expandir su conciencia más allá de lo emocional. Donde otros signos pueden quedarse en el plano del sentimiento, Sagitario busca comprender el origen de lo que ocurre, no solo en los demás, sino dentro de sí mismo. No se limita a etiquetar a la serpiente como enemigo, sino que en algún rincón profundo de su alma, intenta entender por qué alguien actúa desde la envidia, la traición o la manipulación. Esta necesidad de entender es parte de su naturaleza filosófica. No se queda solo con lo evidente. Quiere conocer la raíz. Quiere saber qué heridas, qué carencias, qué vacíos impulsan a alguien a actuar con veneno. Y no para justificar, sino para trascender. Este deseo de ver más allá del comportamiento externo le permite a Sagitario no ser víctima del resentimiento permanente. En lugar de convertirse en prisionero de sus heridas, elige convertir cada experiencia dolorosa en una ampliación de su percepción. Esto no lo hace inmune al dolor, pero sí lo vuelve sabio. Y esa sabiduría lo blinda. Las serpientes pueden herirlo, sí, pero nunca podrán hacerlo pequeño. Nunca podrán arrancarle su capacidad de ver el mundo con ojos curiosos, ni robarle su hambre de vida, ni su amor por lo verdadero. Porque el alma de Sagitario no está atada al miedo. Está en constante movimiento, en constante búsqueda. Y esa búsqueda lo eleva por encima del fango donde otros intentan arrastrarlo. Otro aspecto no suficientemente valorado es la forma en que Sagitario usa su cuerpo como canal para liberar la tensión emocional provocada por la toxicidad ajena. Su conexión con el movimiento, con la naturaleza, con el aire libre, con los viajes, es mucho más que una simple preferencia. Es una estrategia de liberación. Cuando algo lo hiere, cuando alguien intenta retenerlo con manipulación emocional o culpa, Sagitario necesita moverse. Caminar, correr, cambiar de escenario. Hay una inteligencia física en su forma de sanar. No se queda estático, porque sabe que quedarse quieto es una forma de asfixiar su fuego. Y en ese impulso de movimiento también se produce un proceso de limpieza interna. Al caminar, al viajar, al conectar con nuevos paisajes, también se distancia de la energía que intenta retenerlo. Las serpientes se alimentan del estancamiento emocional. Pero Sagitario nunca se queda demasiado tiempo en un lugar donde su alma no respira. Además, Sagitario tiene una forma particular de defender su libertad emocional sin necesidad de pelear. A veces, simplemente deja de responder. Baja la intensidad de su presencia. Deja de compartir lo íntimo. Deja de entregarse como antes. Y lo hace sin escándalo, sin explicaciones dramáticas. Su retiro es silencioso pero firme. Las personas tóxicas, acostumbradas al control y al drama, no saben cómo reaccionar ante esa desaparición sin conflicto. Porque donde esperaban enfrentamiento, Sagitario responde con vacío. Y ese vacío, esa retirada de energía, es uno de sus mayores escudos. No hay grito, no hay pelea.
solo un no rotundo hecho de ausencia. Pocas veces se habla del poder creativo de Sagitario como herramienta de defensa. Porque sí, él también crea para sobrevivir. Escribe, pinta, canta, construye ideas, teorías, proyectos. Cuando alguien intenta dañarlo, muchas veces Sagitario transforma esa energía en impulso creativo. Se refugia en el arte, en la expresión, en la palabra. No para escapar, sino para canalizar. Lo que otros transformarían en destrucción, él lo transforma en manifestación. Es por eso que tantas personas nacidas bajo este signo terminan siendo líderes espirituales, artistas, escritores, filósofos, pensadores. Porque su alma no se resigna a quedarse en la herida. Necesita darle sentido a lo vivido, convertirlo en algo que tenga valor más allá del sufrimiento. También hay un lado más salvaje en Sagitario que muchas serpientes subestiman. Porque a pesar de su energía alegre, su mirada soñadora y su forma cálida de relacionarse, dentro de él vive un ser indomable. Cuando ese espíritu salvaje se despierta, es imparable. Y no se trata de venganza, sino de liberación. Si Sagitario siente que algo o alguien está cortándole las alas, esa parte instintiva toma el control. No pide permiso. No da explicaciones. Simplemente se aleja con la fuerza de un animal libre que jamás fue hecho para ser domesticado. Y quien intentó someterlo queda atrás, atónito, sin poder comprender cómo alguien que parecía tan accesible, tan comprensivo, puede transformarse en un ser inalcanzable en cuestión de segundos. Una defensa que Sagitario usa más de lo que parece es el poder de su visión a largo plazo. Mientras las serpientes se enfocan en sabotear lo inmediato, Sagitario ya está pensando en lo que vendrá. Ya está proyectando, visualizando, soñando en grande. Y esa capacidad de ver más allá lo protege de caer en trampas mentales. Su esperanza, lejos de ser ingenua, es estratégica. Es lo que lo mantiene en movimiento. Su mente necesita horizontes, y es esa mentalidad expansiva la que lo hace resistente. Por cada piedra que le lanzan, él construye una nueva ruta. Por cada intento de frenar su avance, él responde con una nueva idea, un nuevo destino, un nuevo nivel. Hay una parte de su alma que ha aceptado que no todo el mundo sabrá amarlo, entenderlo o seguirle el ritmo. Y en lugar de amargarse por ello, aprende a seleccionar. Sagitario va afinando su entorno con los años. Puede ser sociable, puede tener muchos conocidos, pero a medida que avanza en la vida, se vuelve más cuidadoso con quien deja entrar en su mundo íntimo. Aprende a leer las vibraciones, a escuchar lo no dicho, a notar cuando alguien no vibra desde la verdad. No necesita pruebas materiales, porque su alma sabe. Y esa sabiduría lo blinda. Lo más irónico para las serpientes es que, al intentar dañar a Sagitario, lo hacen más sabio, más fuerte, más intuitivo. Le enseñan a protegerse sin cerrarse. Le enseñan a amar sin rendirse. Le enseñan a confiar en su intuición. Y eso, a la larga, es su victoria más grande, que ni siquiera el veneno puede apagar su luz, porque él no depende de lo externo para brillar. Es una llama eterna, encendida por la verdad, sostenida por la libertad, guiada por el amor profundo a la vida. Y no hay sombra que resista ese tipo de fuego. Hay una dimensión profundamente espiritual y sutil en la manera en que Sagitario se protege de la toxicidad que rara vez se percibe desde fuera. Su conexión con lo invisible, con los símbolos, con las señales que la vida le va dejando en los detalles más pequeños, es uno de sus recursos más poderosos. Mientras muchos caminan por la vida distraídos, atrapados en lo inmediato, Sagitario tiene una sensibilidad especial para leer lo que está más allá de lo evidente. Intuye cambios en el ambiente, detecta cuando algo no vibra con la verdad, percibe la falsedad incluso cuando viene disfrazada de afecto. Esta percepción casi profética no es fruto de la lógica ni de la experiencia exclusivamente, sino de una apertura interior que se ha ido cultivando con los años. Su alma parece conectada a una brújula invisible que le advierte cuando una energía no le conviene, incluso antes de que la mente pueda racionalizarlo. Esa conexión con lo superior no siempre se manifiesta como algo místico o esotérico. A veces se traduce en decisiones espontáneas que, desde fuera, parecen impulsivas, pero que en realidad son profundamente guiadas. Sagitario puede cortar un vínculo de años de un día para otro, no por frialdad, sino porque ha sentido que la energía cambió, que ya no hay verdad, que la presencia del otro contamina más de lo que aporta. Y cuando toma esa decisión, no hay marcha atrás.
Es un signo que cree en los ciclos. Cree en los finales como puertas hacia nuevas rutas. No se aferra a lo que ya cumplió su propósito. Por eso, su forma de defenderse a veces no es resistiendo, sino soltando. Retirándose con dignidad, sin escándalo, sin dramatismos. Ese alejamiento silencioso, casi espiritual, es una forma de protección que muchas serpientes no logran comprender ni anticipar. Esperan pelea, pero Sagitario se va. Y al irse, se lleva consigo su luz, su alegría, su calor, dejando al otro con el vacío que solo su ausencia puede provocar. Otro aspecto profundamente enraizado en la defensa de Sagitario frente a la toxicidad es su filosofía de vida. No importa si ha leído textos sagrados, si ha estudiado doctrinas orientales, si ha viajado buscando sabiduría o si simplemente ha vivido lo suficiente como para construir su propio código. Lo cierto es que Sagitario opera con principios internos muy sólidos. Cree en la justicia, en la expansión del alma, en la ley del retorno. No necesita que el mundo le aplauda para saber que está en el camino correcto. Y cuando alguien lo hiere, se refugia en esa verdad interna. Esa ética personal le sirve de ancla en medio del caos. Es su templo interno, el lugar donde se recoge cuando el mundo se vuelve áspero. Y desde ahí, se fortalece. Las serpientes pueden atacar su ego, su confianza, su imagen externa, pero nunca podrán tocar ese centro sagrado que ha construido con experiencias, viajes, rupturas, aprendizajes y encuentros con lo divino. Ese núcleo es inviolable, y es desde ahí que renace cada vez. La risa de Sagitario es otra de sus armas invisibles. Muchos no comprenden el poder que tiene su capacidad para reír, incluso en medio de la adversidad. No es una risa superficial, ni una burla vacía. Es una afirmación vital. Es una forma de decir, no me vas a quitar la alegría. Porque incluso cuando ha sido traicionado, incluso cuando ha sido herido, Sagitario busca una chispa de humor, una historia que contar, una forma de mirar el caos con distancia. Su capacidad para reírse de sí mismo y de las situaciones más complejas lo protege de la amargura. Las personas tóxicas buscan envenenar el alma, pero Sagitario responde con ligereza, con esa libertad interna que no se deja atrapar por la oscuridad. Reír, para él, es rebelarse. Es mantener vivo su fuego cuando todo alrededor intenta apagarlo. Y eso desconcierta a quienes lo atacan, porque esperaban verlo destruido, pero lo ven haciendo chistes, viajando, soñando, planificando el próximo paso. Existe también un aspecto del viaje, no como simple desplazamiento geográfico, sino como símbolo profundo de su forma de procesar la vida. Para Sagitario, alejarse físicamente de una situación tóxica no es huir. Es sanarse. Es reconectar con su esencia. Necesita respirar otros aires, ver otros paisajes, hablar con otras almas. Y muchas veces, tras una experiencia dolorosa, toma su mochila, su libro favorito o su libreta de notas y se va. No para olvidar, sino para comprender desde otra altura. Cambiar de entorno le permite desintoxicarse emocionalmente. Y en ese movimiento sagrado, en esa ruta que parece casual, Sagitario encuentra respuestas, señales, encuentros inesperados que le devuelven la fe. Porque en el fondo, él no busca venganza ni redención. Busca significado. Y si el dolor vivido le enseña algo, entonces no ha sido en vano. Pocas veces se habla de su capacidad de inspirar a otros aún en medio de sus propias heridas. Sagitario tiene ese don de hablar desde el corazón, incluso cuando está roto. Y al hacerlo, sin darse cuenta, ofrece luz a quienes lo rodean. Puede estar atravesando su propio desierto emocional, y aún así, será capaz de mirar al otro y decirle algo que lo eleve. Ese poder de inspirar no viene de una pose, sino de una profundidad real, de una conexión con el sentido mayor de las cosas. Las serpientes nunca podrán entender ni alcanzar esa altura, porque ellas operan desde la carencia, desde el control, desde el miedo. Sagitario, en cambio, irradia expansión. Y esa expansión sana, protege, libera. Finalmente, hay algo que las serpientes nunca podrán robarle, su identidad. Sagitario puede caerse, puede dudar, puede incluso perderse momentáneamente. Pero siempre recuerda quién es. Siempre. Y esa memoria del alma es su escudo más fiel. Porque su fuego, incluso cuando parece apagado, sigue ardiendo en lo más profundo. Y cuando vuelve a encenderse, lo hace con más fuerza, con más propósito,
con más claridad. Por eso, al final del camino, las serpientes quedan atrás, atrapadas en su mundo de sombras. Mientras tanto, Sagitario ya está lejos, mirando el horizonte, con el viento en el rostro y la certeza de que, pase lo que pase, siempre habrá un nuevo amanecer esperándolo. Porque su destino no es la oscuridad. Su destino es el infinito. Hay una fuerza en Sagitario que muy pocos comprenden, porque no se muestra de manera evidente ni busca validación externa. Es una fuerza silenciosa, pero imparable, que proviene de su profunda confianza en la vida. Mientras otros se quiebran frente al ataque constante, al juicio, a la traición o a la manipulación, Sagitario sostiene una fe inquebrantable en que todo tiene un propósito mayor. Y esa fe no es algo aprendido, es algo que vive en él como un fuego que nunca se extingue. Esa llama interior es la que lo guía incluso en sus momentos más oscuros, cuando parece que todo se derrumba. Las serpientes pueden tratar de oscurecer su camino, de contaminar su entorno, de sembrar la duda, pero no pueden alcanzar esa fe interna que actúa como brújula. Porque para Sagitario, incluso las heridas son parte del viaje. Incluso los obstáculos tienen algo que enseñarle. Y esa visión le da una ventaja poderosa, nunca se detiene por completo. Puede caer, pero siempre vuelve a levantarse, y lo hace con una mirada más amplia, con más sabiduría y con una voluntad más templada. Lo que muchas veces pasa desapercibido es que Sagitario tiene una relación profunda con el silencio. Aunque es un signo asociado a la palabra, al entusiasmo y a la expresión, sabe cuándo callar. Sabe cuándo es mejor retirarse en lugar de discutir. Cuando siente que el ambiente está cargado de veneno, que las intenciones no son limpias, que las miradas vienen con doble fondo, elige el silencio no como sumisión, sino como afirmación de su poder. Porque quien calla con dignidad, quien observa sin responder a la provocación, está diciendo más que 1000 palabras. En esos momentos, Sagitario se convierte en una llama serena, que no necesita alzar la voz para hacerse respetar. Y ese silencio también es una forma de defensa, una frontera invisible que marca un territorio espiritual que nadie puede invadir. A pesar de su espíritu libre, Sagitario también tiene una disciplina sagrada que se activa cuando es necesario. Si bien es espontáneo, tiene un código interno que lo lleva a enfocarse con toda su fuerza cuando siente que algo o alguien amenaza su paz. Puede parecer distraído, disperso o relajado, pero cuando se trata de proteger su libertad, su dignidad o a los que ama, se vuelve increíblemente enfocado. Y en ese estado, no hay serpiente que lo doblegue. Su energía se vuelve precisa, su intuición se afila como una flecha y su accionar se vuelve certero. Esa dualidad entre su espíritu soñador y su capacidad de acción es lo que lo vuelve impredecible para aquellos que subestiman su profundidad. No se lo puede encasillar, y eso desconcierta a quienes viven desde la manipulación. Porque no actúa como esperan. No responde como quisieran. No se lo puede controlar. Sagitario también se protege a través de su sentido de justicia. Tiene una brújula moral tan fuerte que, cuando detecta la injusticia, se convierte en un guerrero. Puede ser pacífico, sí. Pero si presencia una traición, un abuso, una mentira destructiva, se convierte en fuego puro. Y no se trata solo de defenderse a sí mismo, sino de proteger lo que es justo. Tiene un alma rebelde que no soporta la opresión en ninguna forma. Y cuando esa rebeldía se activa, no hay muro que no pueda romper. No necesita gritar ni atacar con crueldad, pero su sola presencia se vuelve firme, como un faro que no se apaga ni con tormentas. Esa firmeza moral no le permite quedarse en ambientes donde reina la hipocresía, ni vincularse con personas que viven desde la falsedad. Puede soportar muchas cosas, pero nunca quedarse en un lugar donde su esencia se vea comprometida. Otro recurso profundo y no siempre visible en la defensa de Sagitario es su capacidad de transformación. Aunque no es un signo de agua, tiene una increíble habilidad para renacer desde las cenizas. Puede atravesar traiciones que romperían a cualquiera, puede caminar por desiertos emocionales sin perder su espíritu, y aún así, volver con más luz. Esto se debe a que Sagitario no teme al cambio. No le tiene miedo a dejar atrás personas, lugares, ideas, versiones de sí mismo. Su alma está en constante evolución. Y ese espíritu de renovación es lo que lo vuelve inmune al estancamiento emocional que las personas tóxicas intentan imponer. Donde otros se quedan atrapados, Sagitario se transforma. Y en ese proceso de cambio, se vuelve cada vez más auténtico, más fuerte, más libre. Incluso su manera de amar es una forma de defensa.
Porque cuando Sagitario ama, lo hace desde un lugar tan limpio, tan honesto, tan generoso, que pone en evidencia la falsedad de quienes no pueden amar igual. Su forma de entregar afecto, de acompañar, de elevar a los demás, es tan clara que las máscaras caen solas. No necesita desenmascarar a nadie. Solo con ser el mismo, con su transparencia y su calidez, deja en evidencia quién actúa desde la luz y quién desde la sombra. Su amor no es posesivo ni dependiente, y eso desarma a quienes buscan someter. Porque Sagitario no ama desde la necesidad, sino desde la elección. Y cuando elige, lo hace con el corazón abierto, pero con la mirada atenta. Si detecta manipulación o egoísmo, se retira. No porque no ame, sino porque se ama a sí mismo más. Y ese amor propio es inviolable. Finalmente, hay un detalle más, casi invisible pero profundamente poderoso, la conexión de Sagitario con la esperanza. Mientras las serpientes intentan drenar la energía, sembrar el miedo, apagar la luz del otro, Sagitario sigue creyendo. Cree en la bondad, en los milagros cotidianos, en la belleza que aparece cuando uno menos la espera. No es un optimismo ingenuo. Es una certeza profunda de que la vida tiene un orden, de que el bien regresa, de que todo lo que brilla en verdad se sostiene con el tiempo. Esa esperanza lo mantiene a salvo. Porque quien no pierde la fe, aunque esté herido, nunca es derrotado. Y Sagitario, incluso con cicatrices, sigue caminando. Con la mirada en el horizonte. Con el fuego intacto. Con el alma libre. Siempre libre. Hay un aspecto esencial en la forma en que Sagitario enfrenta a las serpientes disfrazadas, a esas personas tóxicas y envidiosas que intentan apagar su luz, su profunda relación con la verdad. No cualquier verdad superficial, no aquella que se usa como arma o como pretexto para herir. Sagitario se mueve al ritmo de una verdad superior, de una búsqueda constante de lo auténtico, lo real, lo que tiene sentido en el alma. Esa búsqueda le da una claridad interna que muchas veces incomoda a quienes viven en la mentira. Porque Sagitario no necesita exponerte ni humillarte para demostrar que no vibras en su frecuencia, le basta con ser coherente, con mirar de frente, con hablar desde su centro. Las serpientes, expertas en enredos, pierden fuerza ante quien no juega el mismo juego. Y esa honestidad sin disfraces se convierte en una barrera imposible de atravesar. Porque quien se muestra tal cual es, quien no pretende ni manipula, deja sin armas al impostor. Otra cualidad que se manifiesta de manera sutil pero poderosa en Sagitario es su desapego emocional. Aunque ama profundamente, aunque se entrega con el alma cuando confía, no vive atado a nadie. Entiende que todo en la vida es transitorio, que las personas llegan y se van, que los vínculos se transforman. Por eso, cuando detecta toxicidad, su herida no es por la pérdida en sí, sino por la traición al vínculo que pudo haber sido sagrado. Pero esa herida no lo paraliza. Al contrario, lo libera. Porque Sagitario sabe dejar ir. Y no solo deja ir personas, deja ir expectativas, ilusiones rotas, futuros que no fueron. Tiene una capacidad extraordinaria para seguir caminando sin cargar con lo que ya no vibra con su verdad. No se estanca en el rencor, no construye castillos en el barro del resentimiento. Mira al pasado con agradecimiento, incluso cuando duele. Y sigue su camino con el alma más liviana, con el equipaje más limpio. Esa capacidad de soltar es una forma superior de defensa, una que no todos alcanzan, porque requiere grandeza de espíritu. También hay una fuerza ancestral en su linaje energético. Sagitario está regido por Júpiter, el planeta de la expansión, del conocimiento profundo, de la justicia divina. Esa influencia le da una conexión natural con los arquetipos del sabio, del maestro, del viajero del alma. En el inconsciente colectivo, Sagitario representa a aquel que camina hacia la verdad, que busca en los templos del mundo y en los rincones del corazón humano. Y cuando es atacado por la toxicidad, no responde desde el ego herido, sino desde ese arquetipo que lleva dentro. Puede volverse el maestro del silencio, el guía que aprende incluso del enemigo, el sabio que no necesita demostrar su valor. Este legado arquetípico hace que sus reacciones tengan un peso simbólico mayor. No actúa por impulso ciego, sino por una intuición profunda que lo conecta con algo más grande que él mismo. Otra de sus fortalezas que pocas veces se exploran es su sentido del humor como herramienta de transmutación. No se trata de burlarse del otro ni de reír por evitar el dolor, sino de una sabiduría emocional que le permite cambiar la vibración de cualquier situación a través del juego, de la ironía fina, de la risa que purifica.
Cuando la serpiente lanza su veneno, Sagitario responde con una carcajada limpia que corta la tensión, desarma el conflicto y revela lo absurdo del drama ajeno. Esa capacidad de no tomarse todo tan en serio es una muestra de su madurez emocional. Porque entiende que muchas veces los ataques no son personales, que quienes hieren lo hacen desde su propio vacío. Y al no cargarse con la oscuridad ajena, mantiene su energía elevada, limpia, abierta a nuevas posibilidades. Existe también una cualidad poco visible pero tremendamente poderosa en su forma de vincularse con los demás, su visión del alma. Sagitario no se relaciona con apariencias, no elige por conveniencia ni se queda por costumbre. Cuando conecta con alguien, lo hace desde una mirada profunda que busca lo auténtico. Y cuando alguien se disfraza, cuando usa máscaras para ganar su confianza, Sagitario puede tardar en ver el engaño porque quiere creer en lo mejor de las personas. Pero una vez que ve la verdad, no vuelve a mirar igual. Porque su alma ya no resuena. Porque su intuición ya dio el veredicto. Y desde ese momento, aunque siga sonriendo, aunque no diga nada, ya se ha ido. Ya ha soltado internamente. Ya está caminando hacia otra verdad. Esa forma de ver a través del alma es algo que no puede aprenderse ni fingirse. Es un don con el que Sagitario viene al mundo. Y es, también, una protección natural contra quienes viven en la superficie. A menudo se subestima su capacidad de observación. Porque Sagitario, al ser un signo de fuego, puede parecer impulsivo o distraído. Pero lo cierto es que observa más de lo que dice, analiza más de lo que expresa, y recuerda detalles que otros pasan por alto. No necesita confrontar para entender. Sabe cuando alguien le miente aunque no tenga pruebas, porque su energía le grita la verdad. Sabe cuando alguien no lo celebra de corazón, aunque el aplauso suene fuerte. Y esa sensibilidad le permite tomar decisiones con una precisión admirable. No necesita drama, solo claridad. Y esa claridad, una vez alcanzada, se vuelve implacable. Porque Sagitario, cuando ya no confía, no regresa. Puede perdonar, sí. Puede soltar el enojo. Pero no vuelve a caminar por el mismo sendero dos veces. Porque su alma necesita avanzar. Porque quedarse donde ya no hay verdad es traicionarse a sí mismo. También es importante reconocer su conexión con la naturaleza como fuente de purificación y recarga. Cuando ha sido herido, cuando ha recibido ataques invisibles, cuando su espíritu se siente agotado por la presencia de energías densas, Sagitario busca el cielo abierto, el monte, el mar, el viento. Tiene una relación visceral con los elementos. Caminar descalzo, mirar las estrellas, sumergirse en el agua, sentir la tierra bajo sus pies, todo eso lo limpia, lo restaura, lo reconecta. No necesita grandes rituales, su ritual es vivir. Y en ese contacto con lo simple y lo vasto encuentra su centro. Allí vuelve a ser el mismo. Allí su alma respira sin interferencias. Y desde allí puede volver, más fuerte, más sabio, más libre. Por último, su visión a largo plazo lo protege del veneno del momento. Porque mientras las serpientes piensan en el próximo ataque, en la próxima manipulación, en el próximo intento de controlar, Sagitario ya está proyectando su siguiente gran aventura, su próximo crecimiento, su nueva expansión. No se queda atrapado en la trampa de lo inmediato. Tiene la mirada puesta en un horizonte que siempre lo llama, que siempre lo inspira, que siempre le recuerda que lo mejor está por venir. Y esa esperanza profunda, esa certeza de que siempre hay algo más, algo nuevo, algo luminoso esperándolo, lo mantiene caminando con el alma abierta. Porque sabe, en lo más profundo de su ser, que ninguna serpiente puede alcanzarlo cuando él ya está volando alto. Muy alto. Donde solo vuelan los que se atreven a ser verdaderamente libres.